Muy bien. Teniendo en cuenta ese comportamiento, esa operación hipotética de un forward o un futuro, nos damos cuenta que se puede evidenciar que siempre en una operación de un derivado financiero, de un contrato a futuro, va a haber alguien que gane y alguien que pierda. Va a haber alguien que obtenga una utilidad, va a haber alguien que va a obtener una pérdida. Es bastante relativo y por eso mismo es que estas operaciones sirven mucho para coberturas o para especulaciones. Por un lado, yo me puedo proteger, pero por otro lado puedo haberme perdido o ganado dinero si me hubiera esperado el tiempo. Y la otra parte, la que me entrega a mí, por ejemplo, en el ejemplo del azúcar, puede haber ganado o perdido también. Como les he mencionado, desde el punto de vista operativo, pues esto no ocurre. ¿Por qué? Porque este agente ya ha previsto, ha comprometido, ha logrado vender 1.000 toneladas de azúcar a un precio. Así que ya él también ha podido colocar su flujo de caja, sus operaciones y demás con base en ese precio en el futuro. Pero técnicamente siempre vamos a encontrar aquí alguien que compra, alguien que vende y obviamente alguien que gana y alguien que pierde desde el punto de vista matemático. Ahora, ¿cuáles son las diferencias entre los forwards y los futuros? Bueno, los forwards y los futuros operan relativamente de la misma manera. ¿Cuál es realmente la diferencia entre ellos? La diferencia es que uno opera en el mercado estandarizado y otro por fuera del mercado estandarizado, es decir, opera en el mercado OTC o el mercado over the counter, es decir, por fuera del mercado estandarizado. El futuro opera en el mercado estandarizado, es decir, un mercado organizado, un mercado que tiene intermediarios, un mercado que tiene sistemas de información, un mercado en el cual intervienen diversos tipos de agentes, corredores, bolsa, comisionistas, en fin, bastantes intermediarios. Obviamente aquí se mitiga bastante el riesgo por el simple hecho de que encontramos de que hay operaciones, hay agencias, hay sistemas de información de que se encargan de que la operación sea transparente, de que la operación sea segura de que se va a realizar, de que haya alguien que esté pendiente de cada parte, de que cumpla con las condiciones del contrato. Esa es básicamente el futuro. Un contrato en el futuro que se va a realizar, pero que se hace a través del mercado estandarizado. Cuando se realiza un futuro, se obliga a que exista un margen inicial. Es decir, que yo, el precio que haya pactado de X o Y activo financiero, tenga que pagar una parte el día de hoy para asegurar o para comprometerme de que voy a cumplir con esta obligación. Piénsenlo de esta forma. Yo hoy hice una operación de $1.000.000 para adquirir 1.000 toneladas de azúcar. Si lo hago a través de un futuro, lo hago a través de un mercado estandarizado, a través de distintas instituciones. Eso me obliga a que el día de hoy yo debo entregar una proporción, una participación dentro de ese precio pactado. Es decir, de ese $1.000.000, yo hoy voy a entregar, por ejemplo, qué sé yo, $100.000 o $200.000. Es decir, que yo hoy pago de una vez un margen inicial para que mi contraparte, para que obviamente todos los que intervienen se sientan seguros de que yo voy realmente a realizar esta operación. Los forwards no operan en el mercado estandarizado, es decir, estos operan en el mercado OTC o en el mercado over the counter. ¿Qué significa esto? Un mercado que está por fuera del sistema organizado. Es decir, que aquí básicamente se habla de un contrato privado, un contrato entre dos partes. Yo me comprometo a entregarte algo en un tiempo y tú te comprometes a, en el momento en que yo te lo entregue, pagarme el precio que hoy en día estamos pactando. Como aquí no existen esos intermediarios, obviamente el margen de negociación o esas comisiones, obviamente que uno debe pagar, pues son inexistentes porque no se hace a través de intermediarios. Pero, ¿qué tiene de malo? Pues obviamente que existe un riesgo de que no vayan a cumplir con lo pactado en ese contrato cualquiera de las dos partes, porque básicamente como es un contrato privado, pues no se sabe si sí o si no. O sea, no sabemos exactamente si la van a cumplir o no, pues depende de muchas cosas, ¿verdad? En ese caso, que no hay comisiones, tampoco se exige un margen inicial, es decir, no debo pagar un porcentaje del valor pactado el día de hoy, sino que todo puede darse hasta finalizar el contrato, es decir, hasta materializarlo, hasta llevarlo a su finalización. El segundo
Bueno, el tercero, técnicamente después de futuros y forwards, de los derivados financieros, son los swaps. Los swaps básicamente son contratos en los cuales se adquiere el derecho, y depende de la obligación, pero de adquirir o de intercambiar más bien flujos de caja en el futuro, a un precio y en una fecha determinada. Básicamente, ¿cuál es la diferencia? Los swaps, a diferencia de los forwards, pactan varios intercambios de tasas, perdón, varios intercambios de pagos durante el trayecto, durante el transcurso del contrato. Es decir, en el forward se pacta al finalizar, ¿verdad? Al finalizar, te pago, no te pago, lo que sea. Mientras que en los swaps, te digo yo, voy a intercambiar flujos de caja contigo. Es decir, cada periodo vamos a intercambiar los flujos de efectivo que tengamos, por ejemplo. Los swaps, así como los forwards, operan en el mercado OTC, el mercado por fuera del mercado organizado o estandarizado. Los swaps operan en el mercado OTC, repito. Ahora, para que entendamos cómo podrían operar estos swaps, básicamente los swaps se pueden hacer de muchas maneras, a través de muchos activos financieros, pero en teoría lo que buscamos es pactar el intercambio de dos flujos de caja. Obviamente estos dos flujos de caja van a ser un poco diferentes. Por ejemplo, nosotros como agentes de mercado pactamos intercambiar un flujo trimestral del 5% nominal anual. ¿Sobre un monto de qué? De, por ejemplo, 100 millones de pesos. Y lo intercambiamos por ¿cuál? Por un flujo trimestral del mismo monto nominal de 100 millones de pesos, pero indexado a la tasa IBR. Ambos tienen un mismo plazo de 2 años. Este tipo de swap se conoce como IRS, Interest Rate Swap, o swap de tasa de interés. Piénsenlo de esta forma, para que lo entiendan más fácilmente. Yo tengo un flujo de caja de 100 millones de pesos que yo invertí, los cuales me entregan a mí un 5% nominal anual. ¿Listo? 5% nominal anual es una tasa fija. Eso es lo que me promete a mí invertir estos 100 millones de pesos. Es decir, que recibiré 5% nominal anual de estos 100 millones de pesos. Yo lo intercambio con otro agente del mercado. Y ese otro agente del mercado me dice, vea, mire, yo también hice una inversión de 100 millones de pesos. Pero en mi caso, yo tengo una tasa variable. Es una tasa indexada. De lo que sea, del 2% más la tasa IBR, por ejemplo. Entonces, en este caso, ¿yo qué estoy intercambiando? Un flujo de caja a una tasa fija por un flujo de caja a una tasa variable, por ejemplo. Ese es básicamente este principal o este principio, este primer ejemplo de los swaps. ¿Cuál es el segundo ejemplo? El segundo ejemplo básicamente se utiliza para cubrir los riesgos asociados a las tasas de cambio. Este se conoce como currency swap o swap de divisas. Aquí básicamente lo que hacemos es intercambiar flujos de caja en divisas distintas. Por ejemplo, yo adquirí un flujo de caja que me permite a mí recibir pesos colombianos. Lo intercambio con otro agente del mercado, con otro inversionista que tiene unos ingresos, que tiene unos flujos de caja periódicos en los cuales recibe dólares. Intercambiamos y así básicamente cambio la divisa, cambio estos flujos pactados en un futuro y obviamente intento ser de una u otra forma, digamos, o hacer acreedor básicamente a otro intercambio o a otro flujo de caja que me conviene más en este momento.